El relato tradicional siempre presentó la caída de los ángeles como un gesto de rebelión, una fractura moral en los cielos. Pero cuando se observa la historia desde otra perspectiva, la misma escena adquiere una forma completamente distinta. Antes de que las religiones organizaran sus versiones del origen, hubo un tiempo en que la Tierra era visitada por seres que no descendían desde un paraíso moral, sino desde regiones profundas del cosmos. Aquellos seres, conocidos más tarde como Anunnaki, no cayeron, aterrizaron. Su llegada no fue un castigo, sino una misión. Y la humanidad, siglos después, transformó esa visita en un mito de desobediencia. La confusión nació de una expectativa equivocada: imaginar que el Creador tenía rostro. Las antiguas culturas dibujaron a Dios con forma humana porque era la única manera de comprender lo inconmensurable. Sin embargo, el verdadero origen no tenía cuerpo ni límites. Dios era energía en su forma más pura, no una figura antropomórfica sentada en un trono, sino la vibración que sostenía cada átomo, la corriente que recorría las montañas, el pulso que movía los mares y el silencio que habitaba en las profundidades del universo. Un Dios así no castigaba con manos humanas, influía por leyes invisibles, como gravedad, luz y tiempo. Bajo esa visión, los ángeles nunca fueron espíritus alados. Eran mensajeros en el sentido literal, portadores de conocimiento, viajeros interestelares capaces de atravesar distancias incomprensibles para la mente humana. Sus cuerpos, aunque gloriosos, no escapaban totalmente a las leyes cósmicas, y su llegada a la Tierra fue un acontecimiento material, físico, registrado en el polvo antes que en los textos sagrados. La humanidad primitiva vio descender luces desde el cielo, y solo pudo interpretarlas a través del lenguaje que poseía. Lo desconocido se volvió sagrado, y lo sagrado se volvió milagro. Pero hay algo más profundo que late bajo estas historias. Antes de que Adán diera su primer aliento, ya existía un diálogo entre la energía creadora y estos seres avanzados. El universo no estaba deshabitado, estaba en proceso. Y la Tierra, aún joven, vibraba como una semilla que no terminaba de germinar. Los Anunnaki descendieron en ese instante de fragilidad no como conquistadores, sino como jardineros cósmicos, observadores de un planeta que apenas empezaba a despertar. Su descenso fue interpretado como una caída porque el miedo humano necesitaba moralizar lo incomprensible. La energía divina, al no poseer voz humana, dejó que la naturaleza hablara en su lugar. Cada río que abría su cauce, cada tormenta que limpiaba la atmósfera, cada vibración que formaba nuevas capas de vida, era un mensaje sin palabras. La creación no surgió de un gesto individual, sino de un movimiento eterno. Y en esa coreografía surgieron los primeros malentendidos. Los hombres, al ver a los Anunnaki caminar entre montañas y valles recién formados, pensaron que eran dioses menores, hijos de un Padre Celeste. Ignoraban que Dios no tenía descendencia. Dios era la descendencia de todo lo existente. Por eso, cuando las crónicas describen la rebeldía de los ángeles, lo que realmente están evocando es el desconcierto humano ante la presencia de seres que no encajaban en su cosmovisión. Eran demasiado brillantes para ser hombres, demasiado físicos para ser dioses. Y esa ambigüedad los convirtió en figuras temidas, reverenciadas y finalmente condenadas. El relato posterior, moldeado para proteger la fragilidad humana, los transformó en traidores. Pero su misión nunca fue desobedecer. Su misión era observar, intervenir cuando fuera necesario y registrar los ciclos de la vida en un mundo todavía en proceso de formación. Esa reinterpretación no pretende desechar la fe, sino profundizarla. Si Dios es energía infinita, entonces no necesita defender su honor, ni castigar a seres que no pueden dañarlo. La energía no sufre ofensas, simplemente vibra.
y en esa vibración sostiene desde las estrellas más distantes hasta la respiración más tenue de un recién nacido. Todo lo demás son metáforas que la humanidad construyó para no sentirse sola ante un cosmos inmenso. Así empieza esta historia, cuestionando la caída para descubrir el descenso, cuestionando la figura para comprender la energía, cuestionando el mito para acercarse, por primera vez, a una verdad más antigua que cualquier escritura y más vasta que cualquier cielo visible. Antes de que la Tierra adquiriera la forma que hoy conocemos, hubo un periodo en que el planeta era un crisol en movimiento. Sus océanos estaban naciendo, sus montañas ascendían desde el interior ardiente, y el cielo aún conservaba una tonalidad espesa, cargada de partículas que danzaban en la penumbra. En ese escenario primitivo, un patrón curioso comenzó a manifestarse. El planeta parecía emitir una vibración singular, un pulso tenue que atravesaba el espacio como un latido recién formado. Esa señal no pasó desapercibida para quienes viajaban entre estrellas. Los Anunnaki nunca fueron fugitivos del cielo. Eran exploradores ancestrales, custodios de mundos jóvenes y servidores de la energía suprema que había iniciado el movimiento del cosmos. Cuando percibieron aquel pulso procedente de la Tierra, supieron que algo nuevo estaba a punto de surgir. La energía divina no enviaba mensajes en forma de palabras, sino en forma de resonancias, patrones que solo podían ser comprendidos por quienes estaban sintonizados con la naturaleza misma de la creación. Así comenzó la travesía. No fue un destierro, fue una respuesta. El descenso, que más tarde sería interpretado como caída, fue en realidad una operación de aproximación. Sus naves, impulsadas por sistemas que desafiaban la comprensión humana, atravesaron las capas densas de la atmósfera y aterrizaron en regiones donde la vida emergía con timidez. Desde la tierra húmeda hasta la roca incandescente, todo parecía estar en construcción. Y los Anunnaki comprendieron que aquel mundo necesitaba guía, no porque estuviera incompleto, sino porque estaba buscando su propia identidad dentro del vasto tejido del universo. La humanidad futura nunca lograría capturar ese momento en sus relatos más antiguos. Los primeros observadores se encontraron incapaces de describir lo que estaban presenciando. Aquellos seres emitían destellos que parecían prolongaciones del amanecer, y sus pasos no dejaban huellas sino vibraciones. Para una humanidad naciente, aquello no podía ser explicado como tecnología, solo podía ser interpretado como divinidad. Así nació la idea de los hijos del cielo. Pero el cielo al que se referían no era un reino de moralidad, sino un espacio físico infinito donde la energía creadora extendía sus hilos. Mientras exploraban el planeta, los Anunnaki levantaron estructuras que actuaban como puntos de medición energética. No eran templos, eran estaciones. Cada una de ellas capturaba la vibración de la Tierra y la devolvía al cosmos como una forma de comunicación. Eran marcadores de un diálogo silencioso entre la energía divina y los custodios que habían llegado para estudiarla. Con el tiempo, estas estaciones fueron reinterpretadas como altares. La humanidad, siglos después, atribuiría su construcción a gigantes, a dioses caídos o a civilizaciones desaparecidas. Pero su propósito original había sido otro: registrar el pulso del planeta. Durante este proceso, los Anunnaki observaron cómo la vida avanzaba, cómo la luz se multiplicaba en organismos diminutos y cómo los primeros patrones de conciencia se insinuaban en criaturas aún primitivas. La energía divina parecía trabajar desde dentro del planeta, no desde fuera. Era como si la propia Tierra fuera un instrumento afinado por una inteligencia invisible. Los Anunnaki se limitaron a acompañar este desarrollo, entendiendo que su papel no era crear vida, sino proteger su surgimiento. La humanidad,
Cuando finalmente emergió, no fue creada en un solo instante. Fue fruto de capas y ciclos, de largos periodos de adaptación y transformación. Lo que los textos antiguos describen como un acto repentino de creación fue en realidad un proceso continuo en el que los Anunnaki registraron cada avance, cada error, cada renacimiento. No intervinieron para dominar, sino para mantener un equilibrio frágil entre la Tierra y el cosmos. Esta perspectiva explica por qué su presencia terminó mal interpretada. Los hombres primitivos, incapaces de comprender la magnitud de la energía divina, proyectaron sentimientos humanos sobre ella. Pensaron en jerarquías, en castigos, en rebeliones. Pero los Anunnaki no conocían esas motivaciones. Su fidelidad no estaba sometida al temor, sino al orden cósmico. Si descendieron fue porque la energía creadora los llamó. Y si permanecieron durante generaciones, fue porque la Tierra necesitaba guardianes en su infancia. La historia oficial ha insistido en verlos como traidores, pero el universo no funciona con categorías morales. Funciona con vibraciones, con leyes invisibles, con equilibrios que se sostienen más allá del bien y del mal. Y esa verdad, que fue evidente para ellos desde el principio, solo ahora empieza a abrirse paso entre quienes se atreven a mirar el relato desde un ángulo diferente. Cuando los humanos levantaron la vista hacia el cielo por primera vez y vieron luces desplazándose entre las nubes, pensaron que estaban contemplando seres desterrados. Nunca imaginaron que estaban contemplando protectores. El encuentro entre los Anunnaki y los primeros seres humanos no ocurrió como una revelación súbita, sino como una transición lenta, casi instintiva. La humanidad emergente, aún sin lenguaje articulado, percibía el mundo a través de sensaciones puras: el calor de la tierra, el murmullo del viento, la amenaza silenciosa de la noche. Era una especie joven, frágil, sostenida por un hilo de curiosidad y temor. Cuando los visitantes del cielo se acercaron a ellos por primera vez, no hablaron, no era necesario. Los seres humanos no comprendieron su presencia como presencia física. La vieron como luz. La sintieron como un cambio repentino en la vibración del ambiente. Las sombras se volvían más definidas, los sonidos del bosque parecían detenerse, y los animales alzaban la cabeza en un gesto que mezclaba respeto y desconcierto. Los Anunnaki no se presentaron como maestros, no buscaban devoción, solo querían observar cómo la conciencia humana, en su estado más elemental, reaccionaba al contacto con algo más antiguo que las montañas. Fue en ese intercambio silencioso donde los Anunnaki descubrieron algo inesperado. No encontraron miedo puro, sino una disposición natural al reconocimiento. El ser humano, incluso en su etapa más primitiva, poseía una intuición extraordinaria. Sabía distinguir entre lo que amenazaba su existencia y aquello que simplemente superaba su comprensión. Esa intuición fue la primera puerta, y por esa puerta los Anunnaki comenzaron a entrar. Las leyendas posteriores hablarían de estos encuentros como pactos, como si la humanidad hubiera decidido voluntariamente entregarse a los recién llegados. Pero la realidad era menos ritual y más orgánica. Los Anunnaki empezaron por enseñar cosas pequeñas, casi imperceptibles. No herramientas completas, sino principios. Cómo observar los ciclos de la luz, cómo reconocer patrones en las estrellas, cómo identificar la huella que deja cada estación en la tierra húmeda. La humanidad aprendió, no porque se lo ordenaran, sino porque estaba diseñada para aprender. Su mente era un terreno fértil. Sus manos, aunque torpes, poseían un potencial inmenso. Y los Anunnaki, al presenciar ese talento innato, comprendieron que su papel no sería moldear a los hombres, sino preparar el entorno para que ellos mismos descubrieran su camino. Mitos posteriores transformarían estos gestos en enseñanzas prohibidas.
Las culturas las recordarían como regalos divinos o como actos de corrupción, dependiendo del miedo que gobernara cada era. Pero en esos primeros días no había corrupción, solo un intercambio natural entre dos formas de existencia. La energía divina, esa presencia sin rostro que fluía desde el centro del universo, era la verdadera maestra. Los Anunnaki apenas actuaban como traductores, como intérpretes de un orden que percibían con claridad. Sabían que la humanidad estaba destinada a una larga travesía. Sabían también que ese camino no estaría libre de errores, pero entendían algo que los futuros profetas olvidarían, que errar también era parte del diseño. Mientras las primeras comunidades humanas crecían, los Anunnaki construyeron puntos de observación cerca de ellas, no para dominarlas, sino para acompañar su desarrollo. Estos puntos, que con el tiempo serían confundidos con templos, tenían una función clara: canalizar la energía del planeta para estabilizar regiones donde la vida luchaba por adaptarse. Cada estructura emitía un pulso, un eco que resonaba con la vibración original de la Tierra. Era una forma de protección, invisible pero efectiva. A medida que los humanos comenzaron a utilizar el fuego, a tallar herramientas y a comprender sus propios ciclos, los Anunnaki se enfrentaron a una decisión fundamental: ¿hasta qué punto debían intervenir? Sabían que cualquier exceso podía alterar la evolución natural. Sabían también que el conocimiento entregado antes de tiempo podía convertirse en un arma contra la propia humanidad. Pero al mismo tiempo, la energía divina los impulsaba a mantenerse cerca, a no abandonar un planeta cuyo latido había llamado su atención desde el principio. Aquí nació la primera gran divergencia entre los Anunnaki. Algunos propusieron mantener una distancia estricta y limitarse únicamente a observar. Otros creían que la humanidad necesitaba una guía más directa para sobrevivir a las fuerzas inestables de la Tierra primitiva. Estas diferencias no eran conflictos, eran interpretaciones distintas del mismo mandato energético. Con el tiempo, la humanidad distorsionaría esta divergencia y la reinterpretaría como rebelión, como caída, como ruptura. Pero no hubo ruptura, solo hubo debate. Fue en medio de esa discusión silenciosa que surgió un acontecimiento decisivo. Los humanos, por iniciativa propia, comenzaron a imitar a los Anunnaki. Levantaron piedras tratando de replicar las estructuras de los visitantes. Dibujaron símbolos en la tierra intentando reproducir las rutas celestes que habían visto trazar en el cielo. La humanidad, aún sin comprender, buscaba conexión. Los Anunnaki se dieron cuenta de que el vínculo ya estaba formado, se lo permitieran o no. Los hombres los habían convertido en referencia, en modelo, en misterio. Así nació la primera forma de religión, un intento humano de comprender la vibración que sentían cuando los visitantes estaban cerca. Una vibración que parecía venir de ellos, pero que en realidad provenía del mismo origen que había creado a los Anunnaki, la energía divina que llenaba el universo. Y mientras ese vínculo tomaba forma, los custodios del cielo se dieron cuenta de algo profundamente conmovedor. La humanidad, en todo su desconcierto, había reconocido la verdad más esencial: que el universo estaba vivo, que la energía que movía a los Anunnaki era la misma que movía a los ríos, a las montañas y a las estrellas, que la divinidad no era un rostro, sino un pulso. Y fue ese reconocimiento el que determinó el rumbo de la historia. Cuando las primeras aldeas humanas comenzaron a expandirse y la memoria colectiva empezó a tomar forma, algo inevitable sucedió. Los hombres intentaron traducir lo incomprensible. Lo que para los Anunnaki era simple presencia, para los humanos se volvió mito. Lo que para los Anunnaki era un acto de armonización energética, para los humanos se convirtió en milagro.
Así nació la primera distorsión. Las generaciones nuevas no habían presenciado el primer contacto, no habían sentido la vibración de los visitantes, ni habían visto la luz que precedía su llegada. Crecieron con historias transmitidas por ancianos, historias que los años deformaban lentamente. Los Anunnaki dejaron de ser guardianes silenciosos y se convirtieron en los grandes que descendieron del cielo. No eran dioses, jamás lo fueron. Pero en la mirada temerosa y fascinada de un pueblo que aún no entendía el cosmos, adquirieron la silueta de divinidades. Para los Anunnaki, esta transformación fue desconcertante. No habían venido a reinar, no habían venido a exigir culto. Sin embargo, cada vez que se acercaban a un asentamiento para observar su progreso, la gente caía de rodillas. No por sometimiento, sino por incapacidad de nombrar aquello que superaba su entendimiento. Los visitantes intentaron corregir esa percepción, pero sus intentos solo la reforzaron. Cuanto más se esforzaban por mostrarse como seres intermedios, más los humanos los elevaban a la categoría de lo divino. Lo que los humanos no sabían es que cada presencia Anunnaki alteraba la resonancia natural del entorno. Su energía elevaba la frecuencia del aire y producía fenómenos que parecían sobrenaturales. La niebla se disipaba en segundos, la tierra vibraba con suavidad, los animales guardaban silencio. La humanidad interpretó estos efectos como señales del cielo. No entendían que todo ello provenía de un equilibrio energético, no de un trono celestial. La confusión no habría sido peligrosa si se hubiera limitado a la admiración, pero un grupo de humanos, incapaz de comprender la neutralidad moral de los Anunnaki, comenzó a construir sistemas de poder alrededor de su presencia. Empezaron a levantar templos donde imitaban las plataformas de observación. Grabaron símbolos que creían sagrados, cuando en realidad eran simples marcas cósmicas usadas por los visitantes para medir energías geológicas. Los primeros sacerdotes surgieron de esta interpretación errónea. No eran malintencionados, pero estaban equivocados. Creían interpretar la voluntad de los visitantes, cuando los visitantes no tenían voluntad sobre ellos. Algunos Anunnaki observaron esta evolución con preocupación. La energía divina, que era su verdadero vínculo con la creación, no había sido comprendida por los humanos. Ellos buscaban un rostro, una figura, un nombre. Pero lo divino no tenía forma. Era vibración. Era la misma fuerza que movía las placas tectónicas, el mismo impulso que hacía brotar los ríos, el mismo latido que generaba vida en el vientre de los seres vivos. Dios no era un rey, Dios era energía. Y aún así, los hombres convertían a los Anunnaki en imitaciones humanas de aquello que jamás podría ser humano. Fue entonces cuando algunos visitantes decidieron alejarse, no porque despreciaran a la humanidad, sino porque temían alterar su desarrollo espiritual. El exceso de contacto corría el riesgo de transformar a los hombres en seguidores sin criterio, incapaces de comprender el verdadero origen del cosmos. Y así, las apariciones se hicieron más escasas, más distantes, más discretas. Pero la humanidad, en lugar de comprender su ausencia, la interpretó como misterio, y el misterio alimentó nuevos mitos. Las primeras ciudades comenzaron a trazar la historia del mundo en tablillas de arcilla. Allí surgió una narrativa que los Anunnaki jamás habían pronunciado, que ellos habían formado al ser humano con sus manos, que habían modelado su carne, que habían soplado vida en su pecho. No era cierto. La humanidad era hija directa de la energía divina, no de manos físicas. Pero la metáfora se volvió literal, y la literalidad se convirtió en doctrina. Con el tiempo, cada visitante fue transformado en un dios con nombre propio, con personalidad, incluso con conflictos. Los humanos moldearon a los Anunnaki a su semejanza, y en ese acto revelaron una verdad profunda.
Los hombres no buscaban comprender el cosmos, buscaban comprenderse a sí mismos. Mientras esta transformación simbólica ocurría, otra más peligrosa comenzaba a gestarse. Un pequeño grupo de Anunnaki, fascinado por la rápida evolución humana, interpretó el apego de los hombres como una forma de oportunidad. No de poder, pues el poder les era irrelevante, sino de experimentación. Querían ver hasta dónde podía llegar la humanidad si se aceleraba su aprendizaje. No buscaban daño, buscaban resultados. Pero en su entusiasmo, olvidaron que toda aceleración trae consigo inestabilidad. Aquellos visitantes empezaron a enseñar conocimientos más avanzados de lo que el tiempo permitía: astrología profunda, metalurgia temprana, patrones energéticos, observación celeste, combinaciones de hierbas, secretos del cuerpo humano y sistemas que los hombres aún no podían procesar emocionalmente. La humanidad, sobrepasada por ese flujo de información, comenzó a dividirse. Algunos vieron en los Anunnaki la promesa de un futuro iluminado, otros la amenaza de una corrupción que quebraba el orden natural. La energía divina, esa fuerza que era puro equilibrio, observaba la situación a través de los ciclos del cosmos. No intervenía con voz porque no tenía voz. No actuaba con manos porque no tenía manos. Pero su forma de intervención era más profunda que cualquier palabra. La naturaleza misma empezó a reaccionar. La tierra se volvió menos estable. Las aguas cambiaron sus ritmos. El clima se volvió impredecible. No era castigo, era reajuste. Mientras tanto, la humanidad, aún joven, aún frágil, confundía cada alteración con señales de ira o de favor. Y así, lentamente, se acercaba a un punto de tensión histórica, el momento en que su interpretación de los Anunnaki chocaría con la verdad del universo. Porque llegaría un día en el que la humanidad tendría que aprender por sí misma que los visitantes no eran dioses, ni ángeles caídos, ni salvadores, ni tiranos. Eran solo mediadores. Y que el verdadero Dios jamás había hablado, porque nunca necesitó hacerlo. A medida que los siglos avanzaban, la tensión entre el entendimiento humano y la naturaleza real de los Anunnaki comenzó a hacerse visible en cada rincón del mundo antiguo. La humanidad ya no los veía como viajeros de luz, sino como figuras de autoridad. Cada presencia suya era interpretada como decreto, cada silencio como juicio. El equilibrio delicado entre especie emergente y especie visitante se quebraba lentamente, y lo hacía de una forma que ni siquiera los propios Anunnaki habían previsto. En las regiones donde la influencia energética era más intensa, los humanos comenzaban a dividirse en castas. Aquellos que vivían más cerca de los lugares donde los visitantes habían descendido, creían poseer una pureza especial. Las familias que afirmaban haber visto la luz de los Anunnaki se proclamaban intermediarias entre el cielo y la tierra. Lo que en realidad eran simples fenómenos energéticos se transformó en un sistema de poder. Los hombres empezaron a gobernar a otros hombres utilizando el nombre de los visitantes, y ese fue el primer error decisivo. Mientras tanto, el pequeño grupo de Anunnaki que había ofrecido conocimientos avanzados observaba cómo esos saberes se deformaban. No eran herramientas de crecimiento espiritual, sino instrumentos de dominio. La metalurgia temprana, enseñada para que el ser humano pudiera protegerse de los fenómenos naturales, se convirtió en arma. Los patrones astronómicos, compartidos para que se comprendiera la armonía del cosmos, se transformaron en herramientas de adivinación y manipulación. Las propiedades de las plantas, originalmente un puente hacia la sanación, se tornaron en sustancias de poder, capaces de alterar la mente.
Los visitantes comprendieron demasiado tarde que habían dado a una especie aún inmadura un libro cuyo lenguaje no entendía. En los puntos donde la energía divina fluía con mayor intensidad, la Tierra empezó a manifestar un desequilibrio que no podía pasarse por alto. No era un castigo, era una respuesta natural. La energía del universo es equilibrio. La energía del universo es equilibrio. Y cuando una especie intenta forzar un conocimiento que no está preparada para sostener, la creación responde. Los ríos modificaron sus cursos con violencia. Las montañas exhalaron fuego desde sus entrañas. Los vientos se volvieron erráticos, como si la propia tierra intentara advertir que algo profundo se estaba rompiendo. Los Anunnaki, que permanecían fieles a su misión, comprendieron que la humanidad no debía seguir recibiendo asistencia directa. Debían retirarse para permitir que el proceso evolutivo siguiera su curso natural. Sin embargo, el grupo que había impulsado el desarrollo acelerado no aceptó esta conclusión. Ellos habían visto en la humanidad un potencial excepcional y estaban convencidos de que detener el proceso sería desperdiciar un linaje destinado a trascender. Creían que la humanidad podía sostener un nivel de conocimiento que, en realidad, solo unas pocas generaciones estarían preparadas para comprender. Esa discrepancia entre visitantes generó el primer conflicto verdadero. No un conflicto violento, porque los Anunnaki no estaban ligados a las emociones como los humanos, sino un conflicto de visión. La tensión entre permitir que una especie siguiera su camino y continuar moldeándola marcó la separación silenciosa de los visitantes. Algunos se alejaron por completo, ascendiéndose a un nivel de vibración donde la humanidad ya no podía percibirlos. Otros permanecieron, contactando grupos pequeños, creyendo que aún podían corregir los errores. En ese punto crucial, la humanidad se encontró atrapada entre dos percepciones opuestas. Unos veían a los visitantes como maestros benevolentes. Otros los veían como amenazas que habían desestabilizado la Tierra. Pero la verdad era más sencilla y más compleja a la vez. Los Anunnaki no eran ni salvadores ni tiranos. Eran seres que también podían equivocarse. Mientras tanto, las ciudades humanas continuaron creciendo sobre cimientos deformados. La mezcla de veneración, miedo y conocimiento incompleto provocó que surgieran los primeros mitos sobre los gigantes, sobre los héroes de fuerza descomunal, sobre criaturas híbridas que, según algunos relatos, caminaban entre hombres y bestias. No eran relatos surgidos de la nada, eran recuerdos distorsionados de un mundo que había sido alterado por energías que los seres humanos no estaban listos para comprender. El desorden se intensificó. Regiones enteras comenzaron a experimentar sequías inexplicables, lluvias fuera de temporada, cambios en los ciclos animales. Nada obedecía a la armonía original. La tierra misma parecía enfermarse. Los Anunnaki que se habían mantenido cerca comprendieron que la humanidad estaba replicando su confusión en cada acto. Imitar sin entender, construir sin equilibrio, ascender sin raíces. La creación no podía sostener ese ritmo. Y fue en ese instante, un instante perdido en los primeros tiempos, cuando la energía divina, el verdadero Dios, lo que es luz, tierra, aire y océano, comenzó a hacer sentir su presencia no como voz, sino como consecuencia. La humanidad no podía escuchar palabras, porque Dios no habla con palabras. Dios se expresa en los ciclos, en los cambios, en aquello que obliga a una especie a detenerse y mirar hacia adentro. El mundo se acercaba a un momento inevitable, el punto donde la creación exigiría equilibrio, no como castigo, sino como ley universal. El desequilibrio que se expandía por la tierra no era un acto de ira divina, aunque así lo interpretarían las generaciones futuras.
No había truenos acusadores ni voces desde el cielo. Había un silencio denso, cargado de una fuerza que la humanidad aún no tenía lenguaje para nombrar. Lo que estaba ocurriendo no era un castigo, sino un reajuste natural del universo, una respuesta inevitable cuando una parte del tejido cósmico se deforma demasiado. La energía del Creador, esa fuerza infinita que no tiene rostro, forma ni límites, fluye como un río que busca siempre el nivel adecuado. Y en aquellos días antiguos, ese nivel había sido alterado. Demasiados conocimientos entregados antes de tiempo, demasiada interferencia no comprendida, demasiada ambición nacida de mentes que aún no habían aprendido a dominarse a sí mismas. La humanidad no estaba siendo juzgada, estaba siendo regulada. Las señales comenzaron de forma casi imperceptible. En regiones donde la tierra antes era fértil, el suelo empezó a perder su fuerza. Las cosechas germinaban débiles. El aire, en determinadas temporadas, se volvía pesado, como si la atmósfera misma estuviera conteniendo un aliento que no podía exhalar. Animales migratorios cambiaban rutas milenarias sin razón aparente. Los océanos parecían latir con un ritmo distinto, como si respondieran a una vibración que los humanos no podían percibir. Los Anunnaki, que aún permanecían cerca de la humanidad, aquellos que se rehusaban a abandonar su experimento, fueron los primeros en comprender que el tiempo se estaba agotando. Podían sentir la perturbación de la energía divina, no como una amenaza, sino como un recordatorio de que incluso ellos, por encima de los hombres pero inferiores al Creador, debían rendirse ante las leyes del cosmos. Vieron en los patrones del clima, en los temblores ocasionales de la Tierra, en los cambios de las mareas, señales que hablaban de un reajuste inevitable. Mientras tanto, la humanidad interpretaba cada fenómeno con miedo. Las tribus que vivían en los valles comenzaron a abandonar sus hogares. Las ciudades en desarrollo, orgullosas de su creciente poder, se vieron enfrentadas a cielos encapotados, vientos violentos y una incertidumbre que ningún sacerdote o líder podía explicar. El conocimiento entregado por los visitantes había producido máquinas primitivas, herramientas de metal y estructuras que intentaban imitar la grandeza del cielo. Pero nada de eso podía sostenerlos frente a un universo que buscaba equilibrio. Entre los Anunnaki, los desacuerdos se volvieron más profundos. Algunos insistían en intervenir una vez más, en corregir lo que ya se había corrompido. Ellos creían que la humanidad podía ser guiada a través del caos, pero otros sabían que interferir incluso un poco más solo aumentaría la fractura. La creación debía limpiarse por sí misma, no por tecnología, no por manos celestiales, sino por la misma energía que sostiene galaxias, átomos y mares. Aquellos que comprendían la magnitud del proceso comenzaron a retirarse hacia dimensiones superiores. No eran cielos físicos, eran niveles vibratorios donde la forma material no podía alcanzar. Desde allí observarían el reajuste, incapaces de intervenir no por falta de poder, sino porque la ley universal lo impedía. La humanidad debía reencontrar el equilibrio sin depender de los visitantes. Y mientras los viajeros de luz ascendían, la Tierra gemía con una intensidad creciente. El calor bajo la corteza se acumulaba como si el planeta respirara más rápido. Las nubes se cargaban de humedad que no encontraba salida. Los océanos vibraban con movimientos misteriosos, anunciando un cambio de era. Todo estaba alineado con una precisión que ningún ser humano podía imaginar. Cada molécula respondía a la orden silenciosa del Creador, preparando el terreno para un ciclo nuevo. En ese momento crítico, en medio de ciudades inquietas y montañas que empezaban a crujir, surgió una figura. No era un sabio ni un rey, no era un gigante ni un guerrero.
Era simplemente un ser humano cuya vibración aún se mantenía en armonía con la energía divina. Un hombre que aún caminaba con la tierra, escuchaba el viento y comprendía el ritmo secreto del universo. Su nombre, desconocido para la mayoría de su época, sería recordado por milenios. Él sería testigo del final de un mundo y del nacimiento de otro, no como héroe, sino como puente. La pregunta que comenzaba a formarse en el horizonte no era si el juicio llegaría, sino cómo la humanidad enfrentaría la verdad que había ignorado, que el Creador no destruye, sino que reequilibra. El momento en que el universo decidió reequilibrarse no llegó con un estallido repentino, sino con la acumulación silenciosa de fuerzas que habían sido ignoradas demasiado tiempo. La tierra no se partió de inmediato, el cielo no rugió al principio. Todo comenzó con una quietud antinatural, una pausa en el tejido mismo de la creación, como si el planeta contuviera el aliento antes de pronunciar una verdad largamente retrasada. La energía del Creador, esa presencia absoluta que no tiene forma ni rostro, sino que se manifiesta como vibración pura, activó un proceso que la humanidad interpretaría durante siglos como castigo. Pero no lo era. Era una purificación energética, un retorno al orden original que había sido alterado por la mezcla entre humanos inmaduros y seres venidos de las estrellas, los Anunnaki, cuya intervención había acelerado la evolución más allá de lo sostenible. Las nubes comenzaron a formarse con un espesor desconocido. Se desplazaban con una cohesión casi consciente, como si siguieran un patrón inscrito en los cielos desde tiempos remotos. Los océanos respondieron primero. Las mareas dejaron de comportarse como siempre y comenzaron a ascender en oleadas silenciosas, como si una fuerza interna las empujara hacia el borde de lo imposible. Los animales, sensibles al pulso de la naturaleza, migraron de formas caóticas, abandonando territorios ancestrales sin comprender la razón. La humanidad miraba al cielo sin encontrar respuestas. Algunos señalaban a los Anunnaki, creyéndolos responsables del desequilibrio. Otros, en su ignorancia, elevaron estatuas y altares con la esperanza de detener aquello que no comprendían. Pero nada podía frenar un proceso que no pertenecía a su mundo, ni a su ciencia, ni a su mitología. Lo que se acercaba estaba escrito en un nivel que ningún idioma humano podía expresar. En medio de aquella creciente tensión, el hombre elegido, aquel cuya vibración aún resonaba con la energía original del universo, recibió una comprensión profunda. No fue una voz ni una visión, fue un alineamiento interior, como cuando dos notas de un instrumento vibran en perfecta armonía. Sintió que debía construir un refugio, no como desafío, sino como eco de una verdad que emergía desde las capas más antiguas de la creación. Mientras él trabajaba, el cielo comenzó a perder color. Las nubes, cargadas de energía, oscurecieron el día hasta convertirlo en un crepúsculo permanente. Las aves, confundidas, volaban en círculos sin encontrar dirección. La tierra emitía un gemido profundo, como si estuviera cambiando su estructura interna. Los vientos ya no seguían estaciones o corrientes, respondían a un llamado más antiguo que la memoria humana. Fue entonces cuando el silencio se quebró. Primero, un estruendo sordo emergió de lo profundo, desde las venas subterráneas del planeta. Las aguas internas, aquellas que permanecen ocultas en cavidades ancestrales, comenzaron a ascender como si algo las estuviera atrayendo hacia la superficie. Y luego, finalmente, las nubes cedieron. La primera lluvia cayó como un suspiro, suaves gotas que ocultaban la magnitud de lo que vendría.
pero pronto se volvieron gruesas, constantes, inagotables. El cielo se había abierto no como castigo, sino como mecanismo, como parte del ciclo natural del universo que devuelve a la Tierra su equilibrio cuando la interferencia ha sido demasiado profunda. Los ríos se desbordaron con rapidez. Las montañas dejaron de ser refugio. Las ciudades que habían sido testigo de rituales, de banquetes y de la soberbia de los gigantes, comenzaron a desmoronarse como estructuras de arcilla. Humanos y descendientes de Anunnaki intentaron luchar contra el ascenso implacable del agua, pero ninguna fuerza física podía contener un movimiento de escala cósmica. Los gigantes, aquellas criaturas nacidas de una unión prohibida, fueron los primeros en comprender. Por su tamaño, sentían el cambio con mayor intensidad. Lucharon contra corrientes imposibles, pero cada brazada era una derrota. La Tierra no los reconocía como parte de su orden natural, y la purificación los reclamó sin excepción. Mientras tanto, el refugio construido por el hombre elegido se elevó con las aguas. No era una nave milagrosa, era simplemente madera obedeciendo al propósito para el cual había sido colocada en aquel valle. Dentro, en silencio, esperaba la semilla de la humanidad, protegida no por fuerza física, sino por alineación con la energía divina. Fuera, el diluvio continuó. 40 días y 40 noches sin tregua. No como castigo, sino como reinicio. La tierra por fin respiraba nuevamente, pero el equilibrio recién comenzaba. El agua no solo destruía, también barría memorias, estructuras, errores y cicatrices. Todo lo que había nacido de la soberbia se disolvía. Todo lo que había sido un exceso vibratorio se apagaba. Y en aquel océano interminable, el silencio cósmico regresó, anunciando que un nuevo mundo empezaba a formarse bajo las aguas. Cuando las aguas comenzaron a descender, no fue un acto repentino, ni un gesto grandioso. Fue, más bien, un susurro prolongado, un descenso lento, casi reverente, como si el universo acariciara con delicadeza la superficie de una tierra recién nacida. Una tierra que había sido lavada, no solo de cuerpos y ciudades, sino de vibraciones, de resonancias, de memorias que habían corrompido su equilibrio durante generaciones enteras. El refugio navegó durante días que parecían no tener fin. Dentro de él, la humanidad respiraba con cautela, como si temiera perturbar la calma sobrenatural que se extendía más allá de las paredes de madera. Cada crujido del casco era una plegaria. Cada ola que chocaba contra la estructura era un recordatorio de que el mundo de antes había terminado. Todo lo que quedaba era un vasto océano sin fronteras, una matriz líquida donde el pasado se había disuelto. Cuando finalmente el refugio tocó tierra firme, el silencio era tan profundo que parecía tener peso. No había cantos de aves ni bramidos de animales salvajes, solo viento. Un viento que soplaba como si cargara consigo mensajes antiguos, recordatorios de lo que había ocurrido y advertencias de lo que aún podía volver a ocurrir si la humanidad olvidaba demasiado pronto. El hombre elegido descendió con su familia y contempló un mundo que no se parecía en nada al que había conocido. No había ciudades, ni templos, ni ofrendas, ni reyes autoproclamados. Solo rocas, llanuras húmedas y un horizonte que parecía extenderse hasta el borde mismo de lo divino. En ese vacío comprendió algo esencial. El Creador no había destruido la tierra, simplemente había reajustado su vibración para devolverle su naturaleza original. En aquel momento,
Una energía descendió desde el cielo, no en forma humana, ni en forma de ave, sino como un resplandor vibrante que iluminó a la familia reunida. No necesitó palabras. Esa energía transmitió una comprensión profunda. El ciclo había sido reiniciado, y con él la oportunidad de construir un mundo sin interferencias, sin ambiciones desmedidas, sin la corrupción que había surgido de la mezcla entre humanidad inmadura y seres estelares que habían olvidado su propósito. El arco luminoso que apareció en el cielo, que generaciones futuras llamarían arcoíris, no fue un símbolo arbitrario. Era una firma de energía, una huella del Creador, un recordatorio visible de que el universo no abandonaba a la humanidad, sino que la acompañaba, incluso cuando la humanidad no entendía sus motivos. Sin embargo, mientras la familia exploraba la tierra renovada, algo más comenzó a moverse en silencio, oculto entre las grietas profundas que el diluvio no había sellado por completo. No era un cuerpo físico ni un ser consciente. Era una resonancia, un eco residual de la unión entre los Anunnaki y las humanas. No una criatura viva, sino una vibración que se resistía a desaparecer. Porque la purificación había barrido cuerpos y estructuras, pero la energía mezclada, la semilla de los gigantes, no podía ser destruida tan fácilmente. Había quedado atrapada en la tierra misma, latente como un fuego apagado que aún conserva brasas ocultas bajo la ceniza. Con el paso de los siglos, conforme la tierra se repoblara, esa vibración volvería a manifestarse. No con la fuerza colosal de los gigantes antiguos, pero sí en linajes esparcidos, en pueblos lejanos, en relatos transmitidos por generaciones que no comprendían por qué algunos hombres eran más altos, más fuertes, más violentos o más ambiciosos que otros. Así surgirían los refaítas, los enacitas, los aseos, sombras físicas de un error mucho más antiguo. A pesar de esto, el Creador, esa energía absoluta que permeaba todo, no abandonó su propósito. Cada generación recibiría oportunidades, guías, señales, profetas, líderes y más adelante un Mesías cuyo mensaje abriría una nueva etapa en la relación entre lo divino y lo humano. Porque el universo sabía que las sombras no desaparecen simplemente con agua. Las sombras regresan cuando hay luz suficiente para proyectarlas. El hombre elegido, ya anciano, comprendió esta verdad durante una noche serena. Observó el firmamento, ahora limpio de interferencias, y vio que las estrellas brillaban como si recién hubieran sido colocadas en su sitio. Allí, en ese silencio cósmico, supo que el ciclo no había terminado, simplemente se había renovado. La humanidad volvería a enfrentarse a la soberbia, volvería a ser tentada por conocimientos que aún no podía manejar. Volvería, inevitablemente, a repetir errores antiguos. Pero también tendría la capacidad de elegir un camino diferente, uno que no dependiera de los seres descendidos del cielo, sino de la conexión directa con el Creador. Esa fuerza que no tiene forma ni idioma, pero que se manifiesta en cada átomo del universo. Y así, el relato no terminó con el diluvio. Solo cambió de escenario. La tierra renació, pero también lo hicieron las preguntas, los desafíos y las sombras que acompañan todo nuevo comienzo. Porque el verdadero juicio nunca estuvo en las aguas que cayeron del cielo, sino en la capacidad humana de recordar que el Creador no es un rey distante ni un hombre sentado en un trono, sino la energía que sostiene la existencia misma. Y mientras la humanidad caminara bajo ese arco luminoso, siempre habría esperanza.